Vale, vamos con el punto 2, que es el corte con los ejes. Bien, el corte con los ejes siempre son puntos. En este caso, por ejemplo, tenemos el eje de las Y, el eje de las X. Acordaros que es eje de las X abscisas, eje de las Y ordenadas. Y cuando me refiero a corte con los ejes, me estoy refiriendo al punto donde la función corta al eje X y al punto donde la función corta al eje Y. Claro, no vamos a dibujarlas, vamos a hacer el cálculo solo con la función. Mirad, por ejemplo aquí, en esta recta, el corte con el eje X es el 5, 0, el corte con el eje Y es el 0, 3. 0 para la X, 3 para la Y. 0 para la X, para la Y, 5 para la X. Pensad que en el corte con el eje X siempre la Y vale 0 y en el corte con el eje Y siempre la X vale 0. Eso es muy importante porque va a ser la forma de cómo vamos a calcular los cortes. Entonces, siempre para calcular los cortes con los ejes sin dibujarlos, haremos corte con el eje X, corte con el eje Y por separado y daremos valor 0 a, en este caso, la X y en este caso, la Y. Veámoslo con ejemplos. Mirad este primer ejemplo, este de aquí. Tenemos una función. Imaginad que queremos calcular el corte con el eje X y el corte con el eje Y. Siempre tenéis que escribirlo bien. Corte con eje X, corte con eje Y. Ya sabéis que para segundo es muy importante. No quiero ver cosas volando por la página, y igual a 0 y cosas así. Tenéis que escribir exactamente lo que estáis haciendo en cada momento. Lo que yo os he escrito os tiene que servir de ejemplo. Es de la manera que hay que hacerlo. No hay explicaciones de más, es como hay que hacerlo. Entonces, para calcular el corte con el eje X, hacemos la Y igual a 0, como os he explicado. Si tenemos que queremos calcular el corte con este eje de aquí, imaginad que es este de aquí, ¿qué es lo que vale 0 aquí? La Y. Corte con eje X, Y igual a 0. ¿Pero qué es la Y? La Y es esto, porque Y es igual a f de x, que es lo mismo que poner aquí un 0. Una vez lo ponemos, resolvemos la ecuación y me salen dos valores. Eso quiere decir que tenemos dos cortes con el eje X. El 2, 0 y el menos 2, 0. La X siempre se pone aquí y la Y siempre se pone aquí. Recordad que un punto es de la forma X, Y. Los cortes con los ejes son puntos. No me vale que os quedéis aquí. Si no me dais esto, no me estáis dando el corte con los ejes. Me estáis dando la solución de una ecuación, pero no los cortes con los ejes. Lo repito porque esto no lo hacéis, se os olvida poner el punto. Un corte con el eje es un punto. Siempre que sea un punto hay que dar las dos coordenadas, la X y la Y. Repito, esto es lo que me tenéis que decir cuando os pida el corte. ¿Qué pasa con el corte con el eje Y? Pues como ya os he dicho, si este es el eje Y corta aquí, la X vale 0. Corte con eje Y, X igual a 0. Bien, si esta es la Y y esta es la X, ahora tengo que ponerle el 0 a la X. Antes lo he puesto a la Y, pues ahora a la X. Una vez le pongo el 0 a la X,
calculo el valor de la y. Igual que antes, la x vale 0, la y menos 8. Si fuera a dibujarlo, sería x0 y menos 8. Bajaría 8 y diría, vale, pues aquí es el punto. Pero yo tengo que escribirlo. Esto es lo que tengo que escribir, que el corte con el eje y es el 0 menos 8. Veamos otro ejemplo más. Este de aquí es exactamente igual. Tengo una función, quiero calcular el corte con los ejes. Para calcular el corte con el eje x, hacemos la y igual a 0. Para calcular el corte con el eje y, hacemos la x igual a 0. Siempre vamos por partes y siempre, siempre, siempre escribo corte con eje x, y igual a 0. Corte con eje y, x igual a 0. Y al final siempre ha de aparecer un punto. Entonces, corte con eje x, y igual a 0. Como esto es la y, pongo el 0 ahí y despejo la x de esta ecuación. Cuidado que esta x, este denominador, pasa multiplicando y 0 por algo es 0, con lo cual se va. De esa ecuación obtengo que la x vale 2. ¿Cuál es el corte con el eje x? 2, 0. Y aquí está mi solución, el 2, 0. Perdonad que me diga. Aquí lo tengo. Estábamos diciendo que es el 2, 0. Corte con el eje y, hago la x igual a 0. ¿Y ahora qué hago? Pues en mi función, si esto es la y, y aquí tengo las x, ¿dónde pongo el 0? En las x. Poniendo 0 me queda que la y es menos 2 quintos. ¿Cuál es el corte con el eje y? 0 menos 2 quintos. No siempre tiene por qué dar un número entero, puede dar un número decimal, negativo, radical, con raíces también puede salir, no es extraño, pero bueno, por ahora esto es lo que nos están saliendo y bueno, tened en cuenta que puede salir cualquier tipo de número en el corte con los ejes.